Bueno, es un placer estar aquí. Hace tiempo que no venía a Buenos Aires. Vení antes de la pandemia, pero como hablé hoy por la mañana, la primera vez fue en 79, aquí en Buenos Aires. Llegó un día de junio muy frío, viniendo de Embalse, Río Tercero, después de un encuentro de pastores ali, encontro general, ¿no? Y aquí estoy. Déjame hablar un poco de mi historia. Yo tengo 4 hijos, tengo 7 nietos, los más lindos nietos de mi familia, porque yo percibí que subió la oreja. Mi esposa está con el Señor, se fue a 3 años atrás. Vivimos 54 años juntos. Y 22 de julio de 2022, Dios la llevó por una oración suya. Pidió que yo la llevara y Dios la llevó. Era una mujer de mucha oración. Tenía una comunión con Dios que me ha enseñado grandemente. Y ahí estoy. Bueno, mis hijas son, la primera tiene 2 hijos, 28 y 22 años. La segunda tiene un hijo y una hija también de 22 y 18. La tercera está en Inglaterra, servindo al Señor allí con su marido. Él es pastor y tiene un hijo de 17, otro de 13 para 14 y otro de 8. Y esa es mi familia, ¿no? Ahí estoy, mi familia más pequeña, pero mi familia es muy grande. Mi hijo de 27 años, que llegó en mi casa a los 6 días, le adoptamos. Fue una experiencia linda. Hay un texto en Jeremías que dice que el Señor me sedució y seducido me quedé. Y el texto es más o menos que me ha engañado. Y así fue la adopción de nuestro hijo. Porque éramos una familia de apoyo. Y los niños abandonados, el juez pedía que nosotros cuidáramos. Y la iglesia tenía ese trabajo de cuidar de niños abandonados. No en un local, pero en la familia. Y primero vino una nena, quedó en nuestra casa por 40 días. Y una pareja de la iglesia le ha adoptado. 7 días después, mi hija, que trabajaba en la corte, llama a mi esposa, y mi esposa estaba muy dolida porque había entregado la nena para la pareja, y era muy difícil entregar. Y yo todas las noches extrañando la nena. Y pasados 7 días, entonces mi hija llama nuevamente a Irani y dice: mami, otra criatura fue abandonada en el hospital. ¿Quieres para ti? ¿Tú puedes cuidar? Y él habló: hija, tú sabes que yo no tengo condición emocional para tomar otro niño. Y mi hija habló con ella como los padres hablan a los hijos: mami, tú vas a orar, después contesta. Y ella me llamó, yo estaba fuera de casa, y vino este niño para la casa. Nosotros no sabíamos que era un hombrecito. Subimos solamente en el hospital y trajimos a la casa. Yo empecé a viajar con él, porque viajamos para muchos lugares, y nosotros llevamos con nosotros para ver si alguna familia no estaría lista para tomarlo como hijo, ¿no? Y por muchos lugares que pasé, ninguna familia lo quiso, ¿no? Y yo empecé a hablar mal de la iglesia. Decía: qué pueblo de corazón duro.
¿cómo alguien no tiene compasión de ese niño? Yo estaba en mi living orando al Señor, reclamando a la iglesia, maldiciendo la iglesia. Y Dios me preguntó, ¿pero quién te lo dijo que este niño es para otros? Y ahí abrí mi corazón y está con nosotros. En causa de esto, mi hija menor ha adoptado una niña en Inglaterra y creemos que la adopción es el centro de la voluntad de Dios. Animo a los hermanos que pongan esta posibilidad en tu vida. Moisés fue adoptado. Jesús fue adoptado. Nosotros somos adoptados. Por favor, oren sobre esto. Oren sobre esto. Permite que Dios ponga en tu corazón el deseo de traer personas para su vida, para su hogar. Amén. Bueno, a mí me gustaría de hablar, siguiendo lo que hablamos hoy por la mañana. Y en la mañana yo hablé un poquito de la identidad y el trabajo del cristiano. La identidad y el servicio. Y no sé si se acuerdan del texto que tomamos por la mañana, el texto principal. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Somos linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo de propiedad exclusiva de Dios, para proclamarles, anunciarles las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas para su maravillosa luz. Ese texto dice lo que somos y lo que debemos hacer. Amén. Yo no me acuerdo de ningún tiempo de mi historia. Yo estoy con 77 años y no me acuerdo de un tiempo donde los consultorios de los profesionales de salud mental, yo no me acuerdo de un tiempo donde estas personas profesionales fueron tan requisitados como el tiempo que nosotros estamos viviendo. No sé si están en acuerdo conmigo. Y la base de todo lío que hay en la vida de las personas es exactamente la cuestión de no conocer su identidad. Y la identidad de una persona, ela se manifiesta en la paternidad. Donde no hay paternidad, no hay identidad. No es coincidencia que cuando Cristo es bautizado, los cielos se abren. ¿Y qué Dios le habla? Este es. ¿Qué es? Mi Hijo amado, en el cual tengo todo mi placer. A partir de ese momento, Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para que fuera tentado, probado por Satanás. ¿Y cuál fue la aprobación? Si tú eres. ¿Están me compreendendo? ¿Cuál fue la palabra de Dios? Tú eres. ¿Y cuál fue la aprobación de Satanás? Si tú eres. Porque todo lo que Cristo iba a hacer era baseado en aquel que Él era. Dios que se hizo carne, habitó entre nosotros, murió en la cruz, resucitó para nos salvar. Pero todo fue baseado en aquel que Cristo era, Dios encarnado. Si Jesucristo tuviera alguna duda, no podría ejecutar su trabajo. Entonces nuestra identidad es la cosa más importante para nuestra vida, para nuestra caminata, ¿no? Vamos por la mañana, hablamos un poquito de 1 de Pedro
9, ¿no? Ahora quiero hablar con ustedes sobre una cosa muy interesante que ocurre tanto en esta epístola de Pedro, como también ocurre en la epístola a los Efesios. Yo sé que ustedes conocen y voy simplemente hablar de la historia, de la caminada de esta epístola. En el capítulo 2:9, cuando Pedro dice lo que nosotros somos, después de eso, él empieza a hablar de la vida de Cristo. En el versículo 19 adelante, él habla de quién fue Cristo en medio a la tentación, en medio a las provocaciones, en medio a las calumnias, ¿verdad? Y él muestra que Cristo amenazado, no amenazaba, injuriado, no contestaba según la injuria, pero entregaba todo en las manos del juez, se sujetaba al juicio de Dios. Entonces, hasta este momento, él está hablando de la persona de Cristo. Estoy hablando del capítulo 2 de Primera de Pedro. Pero, ¿cómo comienza el capítulo 3? Ahí está. Antes de poner, porque están facilitando nuestra vida, ¿no? Hay que trabajar un poquito. ¿Qué dice el capítulo 3? Versículo 1. Semejantemente, ¿quiénes? Las mujeres. Semejantemente, ¿a quiénes? ¿Ah? Semejantemente a Cristo. Mira que Pedro estaba hablando de provocación, de afronta, se dice, afrenta, que se producía contra Cristo. Y entonces dice semejantemente, la mujer, semejante a Cristo, o sea, él muestra cómo la mujer debe reaccionar delante de los desafíos. Y en versículo 7, ¿qué dice? Ahora puede poner, por favor. Versículo 7, ¿qué dice? Igualmente a los hombres, a los maridos, de la misma manera. Mira, Pedro pone Jesucristo como padrón, como estándar del hombre y la mujer en el matrimonio. Ahora la pregunta es, ¿qué te parece? Que Pedro predicó sobre la vida cristiana, cómo reaccionar, y como no tenía más asunto, entró en el tema de la familia. ¿Qué te parece? Así es. Hoy por la mañana yo hablé a los hermanos que a mí no me gusta el monólogo. Entonces cuando yo pregunto, no es una pregunta de retórica, es una pregunta de participación. ¿Amén? ¿Estamos juntos? Ok. Come y puede contestar. ¿Ok? Estamos acertados en eso. ¿Qué te parece que Pedro entonces terminó un tema tan tremendo? ¿Y por qué no tenía otro tema? Empezó a hablar del comportamiento de la mujer y del hombre. Si tú tomaras Efesios, él va a hablar del capítulo 1 de nuestra adopción. El capítulo 2 habla de los tiempos de antes y los tiempos de ahora. De hoy, habla como Dios nos ha quitado del poder de las tinieblas. El capítulo 3 hay una tremenda oración de Pablo por nosotros. Después él habla del misterio de la iglesia. ¿Se acuerdan o no? Y ese texto que leemos ahora es un texto tremendo, porque ese texto habla de 4 dimensiones. ¿Has percibido o no? El ser humano tiene capacidad
para ver solamente en 3 dimensiones. Es imposible que tú hagas un dibujo de 4 dimensiones, es imposible. Pero ese texto dice que con todos los santos vamos a comprender la anchura, la altura, la profundidad y, ¿cómo se dice? El ancho. Altura, el ancho, 4 dimensiones con todos los santos. Cuando entramos en el capítulo 4, él habla de nuestra manera de vivir, que estamos en la iglesia, todos participamos. Y en el versículo 16, él dice que tienes todo el cuerpo bien ajustado y consolidado por el auxilio de todas las coyunturas, ¿no? El versículo 17 habla que teníamos un tipo de vida antes y ahora tenemos otro. Después él comienza a hablar de la sustitución, aquel que hurtaba no hurte más, aquel que mentía no mienta más. Entra en el capítulo 5, habla de la llenura del Espíritu Santo, versículo 18. Y él está diciendo que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué dice el versículo 18? Ahí está. 5:18. Efésios. ¿Qué dice? Não os embriagueis com vinho, pera. Já llenos del Espírito Santo. Sabe, Pablo? Eu sempre pensava, por que Pablo pone el vino e o Espírito Santo como coisas contradicentes, como coisas contrárias? Em realidade, uma das coisas que eu aprendi nesse texto é que se tu te llenas de vino, tu pierdes o controle para el vino. Se tu llenas del Espírito Santo, tu pierdes el controle para el Espírito. Ele está hablando de controle. Ele está hablando que alguien va a controlar nuestras vidas. O el vino, o el Espíritu Santo. ¿No? ¿Y qué dice él? Percibe que, por favor, el próximo versículo. Mira, hablando, yo no soy maestro de español, pero los próximos verbos están en el gerundio. ¿Sí o no? Hablando, cantando, alabando. Cuando el verbo aparece en el gerundio, ele está nos indicando como hacer. ¿Me comprende, no? Entonces, Él quer que nosotros seamos llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando, cantando, alabando, salmodiando, sujetando. Y ahí inmediatamente habla de las mujeres nuevamente. Y después habla de los hombres. La mujer sujeta y el marido se entregando. Y habla de los hijos, que los padres no deben evitar a sus hijos y los hijos deben obedecer a sus padres. Ahora, ¿les parece que también aquí Pablo no tenía otro tema y empezó a hablar de la familia? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Entonces explica para mí por qué que tanto Pedro como Pablo viene en esa dimensión tan tremenda del misterio de Dios que es la iglesia y entra en el tema de la familia. ¿Por qué? Mira, aquí no es una prueba. Tú puedes hablar, no hay multa, también no hay premio. La familia es la más pequeña manifestación de la iglesia. La familia es la más pequeña manifestación de la iglesia. Lo que somos en la casa, con la familia chica, somos en la familia
más grande. Aunque algunos piensan que hay un milagro en el trayecto, como se dice, trámite de la casa para la reunión, un milagro en el auto. Lo que somos. No hay cambio. Porque somos seres espirituales. Y somos seres espirituales donde estuviéramos. Amén. Entonces la iglesia es la más pequeña manifestación. La familia es la más pequeña manifestación de la iglesia de Dios. Por eso Pablo termina Efesios hablando de la familia y Pedro también de la misma manera. Y quiero acordar a ustedes que en todo grande emprendimiento, en toda grande obra de Dios, en toda la historia, Dios involucró la familia. No hubo ningún grande proyecto o trabajo de Dios que Él no haya involucrado la familia. Nuevamente digo, la familia es la base. No es que la iglesia comience en la familia es la iglesia. Y aquí tengo una otra pregunta para ustedes. Si tú y tu esposa estuvieran solamente los dos en una isla, ¿cómo sería la vida de iglesia de tu familia? No hay nadie para que evangelice, no hay nada para que discipule, solamente los dos. ¿Cómo sería la vida de iglesia? ¿Oraríamos juntos? ¿Leeríamos la Escritura juntos? ¿Celebraríamos la Santa Cena juntos? ¿Y por qué tanto poco de nosotros hacemos eso? La fuerza de una iglesia es medida por la familia más débil. Voy a repetir. La resistencia o la fuerza de una iglesia es medida por la familia más débil. Si tú tomas una cadena y quieres saber la resistencia de esta cadena, tú debes poner tu atención en ese eslabón más débil. Esa es la resistencia de esa corriente. O sea, la iglesia es tan fuerte como su familia más débil. ¿Qué les parece? ¿Estoy trayendo una carga o no? Sí, ese es el objetivo. Es trabajar en la familia más débil, porque allí comienzan todas las cosas. No sé si usted se acuerda de las 3 parábolas de Lucas 15. ¿Se acuerda de las parábolas de Lucas 15? ¿Cuáles son ellas? La oveja perdida, la dracma perdida y el hijo perdido. Las 3 cosas hablan de algo perdido de un conjunto. La oveja del rebaño, el hijo de la familia y la dracma de un collar. Yo fui a pesquisar esto y hay una historia en la historia de los hebreos que cuando una muchacha se ponía novia, ella recibía un collar con 10 dracmas. Antes de seguir en tema del collar, una dracma hoy día no tenía un valor más que $0,5. No sé si tú has perdido alguna moneda de ese valor y tú has prendido todas las lámparas de la casa y buscado y además avisado a las vecinas que tú habías perdido la dracma o esta moneda. Así es, ¿no?
Y cuando encuentras la moneda, tú avisas a las vecinas que has encontrado y tú promueves una fiesta. Entonces, hay alguna cosa en esta moneda que no es algo común. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿qué sucedía? La muchacha recibió un collar con las 10 dracmas. Entonces, ella salió de casa con ese collar, mostrando a todos que ahora era novia. Y todos nosotros sabemos cómo es el comportamiento de la novia cuando se pone novia. No hay otro tema. Incluso cuando va a apuntar para alguna cosa, apunta con el dedo de la niña. Así está. Ahora, ¿qué parece? Esa muchacha un día sale de casa con un collar con 10 dracmas. En un momento pierde una dracma. No podría salir de casa. Y en ese entonces la mujer no rompía el compromiso, el hombre rompía. Y si una muchacha saliera sin el collar, las vecinas decían, el hombre encontró alguna cosa inmunda en su vida. Solamente esa explicación, para que podamos entender por qué esa mujer hizo tanto esfuerzo para encontrar. Porque avisa a las vecinas que perdió, avisa a las vecinas que encontró, prende la lámpara, y el combustible naquele entonces no era barato. Encuentra. La dracma no era una cosa de mucho valor, pero hablaba de un compromiso que tenía. Hay cosas en la casa que perdimos, que no son cosas en sí mismas importantes, pero refleja el compromiso que teníamos con el Señor. ¿Me comprenden, queridos? ¿Y dónde ella perdió la dracma? En la casa. Entonces me parece que debemos poner atención en la iglesia, en la casa. ¿Algún comentario? Me parece que necesitamos mirar a nuestra vida, en nuestro corazón. Y lo interesante también es que cuando terminan las 3 parábolas, los vecinos hacen la fiesta. Los vecinos se alegran. Cuando Dios restaura su vida en nuestra familia, los vecinos van a saber que van a ser bendecidos. Es la figura de la copa que rebosa y alcanza a los vecinos. Porque para eso estamos. Amén. Pasemos un poco adelante. En Romanos capítulo 12 hay una orientación de Pablo muy buena. Invítame un vaso de agua. Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Ahí está. Así que, hermano, os ruego que por la misericordia de Dios, que como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Percibe que Él está hablando y comienza el versículo con así que. Siempre que tú encuentras aquí, está bien, puede ser. No sé si vas para allá. Okay. Sí. Siempre que encontraras esa expresión, así que, por lo tanto, pues debe leer lo que viene antes. Si no, no hace sentido. Y él está hablando de la vida que había entre los judíos, los sacrificios. Y aquí él está proponiendo un otro tipo de sacrificio.
En los sacrificios anteriores se ponía un animal, se mataba el animal allí sobre el altar. Y aquí, ¿qué está proponiendo Pablo? Que nosotros somos el sacrificio. No más sacrificios muertos, pero sacrificios vivos. Y una característica de un sacrificio vivo es que no quiere mantenerse en el altar. Si pudiéramos escapar del altar, vamos a escapar. O sea, es una decisión racional de permanecer en el altar. Es una escolha consciente estar en el altar. Amén. Y debemos recordar que es un sacrificio. O sea, es dolido. No es confortable. No es alguna cosa cómoda. Es sacrificio. Y aquí a mí me gustaría de solamente recordar una cosa. Que los cultos en los primeros tiempos tenían solamente dos objetos. La piedra y el sacrificio. Yo no sé si ya estuviste en un matadero de animales, ¿sí? ¿No? Aquí en sur, es muy agradable, ¿no? Es terrible. Huele a sangre, a heces, huele mal. Pero el sacrificio era para mostrar para nosotros que el pecado es terrible. Que no podemos pecar, porque el precio es grande. Y aquí Pablo nos invita a no poner una oveja, no poner un buey, mas poner a nosotros mismos como sacrificio. Si el culto no nos cuesta, no es culto. ¿Me comprenden? Si el culto no nos cuesta, no es culto, no es culto. Puede ser cualquier otra cosa. Porque el culto duele. Podemos hablar de esto en otro momento. Pero él dice que ese sacrificio es agradable a Dios. No dice agradable a nosotros. Señor, a mí no me estoy gostando. Sí, pero ¿qué hacer? A Dios está agradando. Entonces ese es el punto. ¿Y qué dice más? Para que podamos experimentar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Para comprender la agradable voluntad de Dios, tenemos que entrar en sacrificio que es agradable a Dios. El problema es que queremos la buena, perfecta, agradable voluntad de Dios sin pasar por el altar. Bueno, ¿qué dice más el próximo versículo? Que no debemos nos conformar con ese ciclo, pero debemos nos transformar por la renovación de nuestro entendimiento, por nuestra mente. ¿Qué Pablo nos está diciendo? Si no hay cambio de concepto, no hay cambio de comportamiento. ¿Me comprenden? Si no hay cambio de concepto, no hay cambio de comportamiento. Mantener los mismos conceptos van a hacer permanecer en el mismo comportamiento. Eso Pablo está diciendo. Transformaos por la renovación de vuestros conceptos. Y aquí llegamos a un punto. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el concepto que tienes tú de la iglesia?
Una buena pregunta. ¿Alguien tiene una buena respuesta? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es una religión. Aunque algunos dicen, oigo a la iglesia. Yo digo que una persona solo va a la iglesia una sola vez, cuando se convierte. Porque deja de ir y pasa a ser. Nunca más va a la iglesia, porque ahora él es iglesia. La iglesia no es un lugar, porque cuando tenemos el concepto que la iglesia es un lugar, empezamos a tener comportamiento dúbio. Aquí un tipo de comportamiento, afuera otro tipo de comportamiento. Los conceptos trabajan en el comportamiento. Los conceptos determinan el comportamiento. Si yo comprendo que soy iglesia de Dios, así voy a comportarme donde sea. Ahora, yo no soy iglesia de Dios solito. Yo soy parte de la iglesia. Hoy día hablamos un poquito, ¿no?, sobre congregar, de pasaje, de paso. Hablamos de congregar. Congregar no es participar de una reunión. Congregar significa pertenecer a un rebaño. Pertenecer a un rebaño. Donde tú eres corregido, donde tú corriges, donde tú recibes y donde tú entregas. Pablo en Filipenses dice que ninguna de las iglesias se asoció con él en el tocante a dar y recibir. Así está en castellano, yo no. ¿Sí? Y él dice que ninguna iglesia se asoció con él con relación a eso. O sea, iglesia es una asociación de dar y recibir. Pero yo solo puedo dar si estoy conectado. Si no estoy conectado, no puedo dar y no puedo recibir. ¿Me comprenden, hermanos? En Brasil, en el comienzo del avivamiento de los años 70, muchas cosas sucedió. Y una de ellas fue que las personas en algún momento, en alguna situación, decían, el sangre de Jesús tiene poder. No sé si aquí es mismo. Pero no quiero traer aquí una herejía. Pero les digo que el sangre de Jesús tiene poder y no tiene. Si tú tomas una mano, yo se debe haber visto que tantas veces en sus clases, una mano en un vidrio, ali. ¿Y qué da vida a las partes del cuerpo? La sangre. Y si José, en un momento de mucha compasión, fuera en el banco de sangre y trajera una bolsa de sangre y poner sobre esta mano, ¿qué sucedería con esta mano? Nada. Solamente quedaría sucia de sangre. No más que isso. Para que a sangre tenha éxito em sua tarefa, a mano deve estar conectada. Então, a sangre tem poder se a mão estiver conectada, e não tem poder se a mão não estiver conectada. Não é o que Juan nos diz, que se anduviéramos em la luz, por favor, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Essa é a primeira consequência. Qual é a segunda consequência? A sangre de Cristo nos purifica. Porque a única maneira de ser purificado é estar em la igreja. E não estou falando de participar de reunião, mas estar conectado. Em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, o escritor aos Hebreus está vindo falando de uma situação tremenda, que é o sacrifício
es la entrada por el velo, alguna cosa trascendental. Y después Él dice que nosotros debemos considerar los unos a los otros en honra. En medio a ese tema del velo, Él nos dice que debemos considerar los unos a los otros. Y por consideración, exhortar a los hermanos a 3 cosas. No sé si ustedes se acuerdan. Estoy forzando la opinión de ustedes, ¿no? Después yo voy a recetar un té muy bueno para la memoria. ¿Quién quiere? Yo voy. ¿Ah? Sí. No, un té muy bueno. Es un té de hoja de Biblia. Tú agarras la hoja de Biblia, pone en una tetera y deja hervirse, ¿sí? Y después toma. Pero antes de poner la hoja en la tetera, lea unas 30 veces. Es un santo remedio, santa medicina para la memoria. Tú vas a perceber que no necesita hacer el té, ¿no? Pero estoy hablando de una cosa muy importante que el escritor a los Hebreos dice, que debemos exhortar los unos a los otros. La primera cosa, nos exhorta a amar, permanecer amando, porque amar es una decisión, y hay personas que son un poquito más difíciles de que amemos, ¿sí o no? Hay personas que si pudiéramos escoger, no amaríamos. Por eso necesitamos exhortar. Cuando percebemos que un hermano está se alejando de otro, nuestro trabajo es trabajar para que esa persona vuelva a manifestar el amor. La segunda cosa que el escritor dice, exhortar a las buenas obras. Porque hacer buenas obras cansa, ¿sí o no? Pero fuimos criados para las buenas obras. Entonces no podemos desistir. Y la tercera cosa, a congregar. Debemos exhortar a congregar. Debemos considerar en honra al hermano. Y por honra a él, debemos exhortar, hermano, tú debes congregar. Y congregar no es participar del reino, es pertenecer a un rebaño. Y cuando yo pertenezco a un rebaño, yo rindo cuentas. Y rendir cuentas es la cosa más segura para mi vida. Creo que ustedes saben cuál es el momento que más nos equivocamos. Cuando tenemos seguridad de las cosas. Cuando tenemos certeza. Ese es el momento cuando más nos equivocamos. Hablando de otra manera, quien más muere ahogado es aquel que sabe nadar. Porque quien no sabe nadar queda en la orilla. Nunca va a morir ahogado. Pero cuando tú piensas que sabe, en ese momento no debes actuar, debes pedir consejo. Amén. Cuando tú estuvieras bien seguro, no hagas. Pregunta a otros. Y de preferência, não pergunte a pessoas que estão de acordo contigo. Pergunta a pessoas que tu sabes que não vão querer agradar-te e vão falar a verdade contigo. Eu estou hoje dia, onde estou, em Jundiaí, na cidade seca de São Paulo, porque fui invitado para estar ali. Eu não vivia em um grupo de pastores, não era cuidado, não cuidava. Y la iglesia en Jundiaí me invitó. Y yo necesitaba tener un consejo de alguien. Y había un pastor en la ciudad que era el peor crítico de mi vida.
todo lo que sucedía de mal en la ciudad, él decía que era la renovación. Y siempre mirando hacia mí. Como si yo fuera el productor de la renovación en la ciudad. Y cuando estaba preguntando al Señor, necesito de alguien, que alguien me aconseje. Dios me habló, consulta a este hombre. Porque él nunca iba a querer agradarme. Y era un hombre de Dios. Entonces iba a hablar la verdad conmigo. Entonces golpeé su puerta. Y cuando él me encontró en la puerta, se asustó. Porque yo era la última persona que él esperaba encontrar en su casa. Y yo le expuse. Hermano, necesito de un consejo. Y le conté la historia. Y él me dio un consejo, que no fue solamente un consejo. Fue un principio de vida. Y que sigo ese principio hasta ahora. ¿Cuál fue el principio? Él me habló, si tú puedes, tú debes. Y sigo ese principio hasta hoy día. Era alguien que no pensaba como yo. No sentía necesidad de agradar. Entonces fue honesto conmigo. Entonces necesitamos participar de un lugar que diga no para mí, que diga no al Estado, al Estado. En 2021 para 2022, yo entendí que debería cambiar de esa ciudad para otra. Pero la historia comienza antes. Eu entendi que necessitava estar numa igreja que não dependeria de minha presença para funcionar. Então, busquei alguns homens que são mis consejeros e que também são mis hijos espirituais, pero cresceram. E um cresceu mais que eu. E falei com eles, mira, eu estou sentindo que devo cambiar de cidade. ¿Qué les parece? Contei a história. E me dijeron, no. Bueno, un año después los busqué. Y ahora, ¿qué me dicen? Dijeron, no. Tercero año, cuarto año, quinto año, sexto año. Me dijeron, ahora está en la hora. Ahora es el momento. E ele dijeron, si tú quieres salir de Jundiaí, tú debes construir esa salida con los hermanos de Jundiaí. Entonces llegué para los hermanos, diciendo que debo salir y cambiar de ciudad. Y dijeron, por ahora no sabe ahora. Y me pidieron que yo completara una tarea, y yo cumplí esa tarea en 2 años. Al final de 2 años, estaba yendo para la reunión del presbiterio y hablé con él. Me parece que terminó nuestro tiempo. Y voy a hablar con los hermanos hoy día. Y él me hizo una pregunta terrible. ¿Y si ellos dijeron no? Yo digo, espero 10 años más. Porque no voy a salir sin que ellos estén de acuerdo. Porque no es seguro caminar solito. Yo no tengo confianza en mí de manera ninguna. Porque la Escritura dice que mi corazón es corrupto. Entonces, ¿cómo podemos confiar en una persona corrupta? Y por si acaso soy yo. Congregar es depender de otros. Iglesia es esa dependencia mutua. Amén. Es abrir la vida. ¿Es un lugar fácil? ¿Sí o no? No. Porque tú no eres fácil. ¿Verdad? Espero que tú no hayas pensado en nadie. Tú no eres fácil. ¿Sí o no? De la misma manera que para ti es difícil, para los otros también es difícil. Pero estamos en el mismo río de Dios, que es la iglesia de Dios. Pero todo eso comienza en un lugar, en la familia.
Ese es el lugar donde practicamos la vida de iglesia. Es el lugar donde cuidamos los unos de los otros. Es el lugar donde servimos los unos a los otros. Cuando alguien necesita, ahí estamos para servir. Yo digo que no hay un lugar más difícil para ser cristiano que nuestro hogar. No sé si están de acuerdo. Yo digo que en la casa, no sé cómo sería en castellano, soltamos a barriga. Sabe quando vamos sacar foto? ¿Qué haces con la barriga? En casa soltamos. O sea, somos lo que somos. Entonces debemos volver a pensar en la familia como la parte más chica de la iglesia. La Escritura dice en Mateo 18 que porque si 2 o 3 estuvieron reunidos en mi nombre, ahí estaré. O sea, la iglesia más chica son 2 personas. La iglesia más chica es tú, tu esposa, tus hijos. Esta es la iglesia. Amén. Bueno, quería parar aquí y dejar que se haga preguntas si por acaso las tiene. Quería preguntarte qué concepto práctico le das a los jóvenes que viven solos. ¿Para quiénes? Jóvenes. Los jóvenes que viven solos, porque acá los chicos vienen a estudiar y están en un departamento solos. Y vos hablabas de familia, entonces es más lógico practicar ese teórico más Sí. que cuando uno está solo. Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar? ¿Y cuál sería la forma que encontrar esta manera de vivir como familia? Sí, la promesa de la Escritura es hacer con que el solitario, el solito, habite en familia. La iglesia debe proveer un ambiente de familia para los solitos. No solamente los jóvenes. Hay personas solitas como yo, y no estoy solito porque tengo un niño conmigo. Pero yo necesito de una vida de familia. A Dios gracias porque tengo 2 hijas en Jundiaí y allí me provee una estructura de familia. No la iglesia debe ver quién está solito y no permitir que nadie en la iglesia esté solito. Por supuesto que no estoy diciendo para traer a la persona para la casa. Si fuera posible, ótimo. Pero no tener un contacto constante con esa persona que está solita. No importa la edad, no importa la motivación, no importa por qué está solito. Pero la iglesia debe poner su atención. Y la persona busca eso, ¿no? ¿Ah? La persona busca eso, ¿no? Eso, sí. Hay un texto en Romanos 12, si me acuerdo bien, del versículo 7, 8, que habla de practicar la hospitalidad. ¿Se acuerdan? La palabra, la expresión practicar la hospitalidad es una expresión muy interesante, que es salir y forzar a entrar los que están solitos. No es estar en la casa y si alguien golpea, tú abres la puerta. Es más que eso. No es lo que el Señor Jesús nos mandó a hacer para llenar las piezas del matrimonio y forzar a las personas. Entonces no es una actitud pasiva, es una actitud activa. Es alguna cosa que voy a buscar personas que están solitas. Entonces, ¿quién en la congregación está solito? Entonces hay que tener una acción positiva, ¿no? Y por supuesto, si tú estás solito, debes buscar, ¿no? Yo creo que aquí hay una adopción. Adoptamos. Y la adopción primero viene del corazón. La hospitalidad comienza en el corazón, después en la casa.
Yo estuve hospedado en casas que tú no imaginas. Yo estuve hospedado en casas que los cubiertos eran bañados, ¿se dice? Bañados a oro. Yo estuve en castillos. Estuve hospedado en un castillo de donde los príncipes de Inglaterra. Pero también estuve hospedado en casas que no tenían siquiera pared. No tenía una cama. La persona nos recibió y no tenía cama. Y nos dio una frazada, lençol. Una sábana. Y extendíamos la sábana en el piso y allí dormíamos. La ventaja es que nunca caeríamos de la cama. Pero el hecho es que la persona nos había recibido en el corazón. ¿Cómo estoy siendo recibido en el corazón? Amén. Primero recibí en el corazón, después en la casa. No, inmediatamente después, por favor.